Ahí está. Silenciamos todos, creo que están todos silenciados. Yo también y te doy el lugar a vos. Bueno, buenísimo. Vamos a continuar. Creo que Gla les envió el material. Las primeras 5 páginas ya se los había mandado, pero esta vez lo completé. Así que les quedó un material de intercesión de 10 páginas, tranquilo, para que lo puedan seguir meditando, para que lo vuelvan a leer, para que el Señor les siga hablando con respecto a esta herramienta tan poderosa que es la intercesión. Eh, Seguí dándole formato de principios, así que la clase pasada vimos 3 y ahora vamos a ver otros más, creo que son 5 lo completo. Y habíamos quedado en que íbamos a charlar un poco del oficio sacerdotal con respecto al intercesor, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí está el cuarto principio en la página 5, dice, la intercesión es un oficio sacerdotal. Y me encanta, porque esta, la Biblia le da como un marco al trabajo del intercesor. Y eso es hermoso, y le llama oficio. Hay un oficio sacerdotal, hay un llamado particular, sí, que el Señor está haciendo. Vamos a ver que es para todos, pero unos pocos responden a este oficio sacerdotal, que es el llamado a la intercesión, ¿sí? Entonces, puse en el primer punto acá, dice tarea del sacerdote en la antigüedad. ¿Sí? Supongo que han escuchado un montón de veces este sacerdote que entraba una vez al año y pedía por los pecados de todo el pueblo. Si era aprobado bien, si no era aprobado no salía. Entonces, creo que más o menos todos tenemos una noción. ¿Y por qué se compara la tarea del sacerdote con la del intercesor hoy? Precisamente porque es un mediador, ¿sí? El intercesor hoy es un mediador, ¿sí? Y el sacerdote en la antigüedad era un mediador, ¿sí? Que presentaba al pueblo, los pecados del pueblo delante de Dios, ¿sí? Y que a la vez recibía de Dios la respuesta y la daba a conocer al pueblo. Entonces, lo que antes se llamaba sacerdote, hoy esta tarea, por medio de la cruz y de lo que Jesús conquistó, nos hizo a nosotros intercesores delante de Dios. Y tenemos un oficio sacerdotal. Ya no entramos una vez al año, ya cerrás la puerta de tu habitación y estás en la presencia del Padre. Dice que Jesús nos dio un lugar cerca del Padre, en lugares celestiales, a la diestra del Padre, y eso es lo que nosotros hoy tenemos acceso a la intercesión y a ejercer ese sacerdocio, porque tenemos al Señor que nos abrió camino delante del Padre. Entonces, en la antigüedad, y lo vamos a ver acá, ¿cuál era la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Los dos reciben su designación de parte de Dios, ¿sí? El profeta fue designado para ser representante de Dios ante el pueblo, ¿sí? El profeta oía a Dios y daba a conocer la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, el sacerdote, dice acá por otra parte, era el representante del hombre delante de Dios, ¿sí? Tenía el privilegio especial de acercarse a Dios y de hablar y de actuar en beneficio del pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que el Señor está haciendo en la iglesia de Jesucristo? No solo en nuestra iglesia, en la iglesia de las naciones, es que Dios está levantando, y lo pueden ver en el punto B, está fusionando estas dos cosas y está levantando un ejército de intercesores que son proféticos, personas que tienen la capacidad de oír a Dios, pero también se presentan para interceder por el pueblo, y eso es tremendo, ¿sí? Y eso es lo que Jesús conquistó, y es el acceso que a nosotros nos da después de su sacrificio de poder entrar confiadamente a ese trono de gracia, oír su voz, pero también interceder, ¿sí? Entonces, lo que el Señor siempre tuvo en mente y siempre quiso formar fue un reino de reyes y sacerdotes, ¿sí? Personas que gobiernan espiritualmente, pero que también ministran la presencia de Dios. Tremendo, ¿sí? Él no tiene problema de autoestima, él no quiere súbditos, ¿sí? Él dice, yo quiero establecer un reino de reyes y sacerdotes, ¿sí? Y reinarán conmigo, reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces, la intercesión, puse acá, es el principal medio que Dios eligió para liberar su poder. Entonces, necesitamos reinar, ¿sí? Y a la vez ejercer este sacerdocio y lo hacemos por medio de la intercesión. La intercesión mueve o cuando el Señor hace movimientos o quiere hacer movimientos en la tierra, despierta intercesión, ¿sí?
despierta intercesores. Y fíjense que está muy vinculado con lo profético. ¿Cuántos conocen el versículo que dice, Dios no hace nada sin antes decírselo a sus siervos los profetas? ¿Sí? Por eso digo que el Señor está como levantando este oficio sacerdotal que también está que tiene una carga profética muy grande, que es de oír la voz de Dios también, ¿sí? Es una herramienta de gobierno espiritual sobre las naciones y sobre la sociedad. Esto lo habíamos hablado un poco en la clase pasada. Cuando nosotros intercedemos por un ambiente, por una persona, por una circunstancia, por una nación, cuando nosotros intercedemos, estamos ejerciendo un gobierno que es espiritual. Es espiritual. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo desde mi habitación o en comunión con mis hermanos en un cuarto de oración puedo tener gobierno sobre cuestiones tan grandes y la respuesta es sí, porque estamos teniendo acceso a ese trono de gracia y de poder en donde Jesús nos abrió el camino y hoy el Padre nos escucha. Y tenemos un oficio sacerdotal y eso es glorioso. ¿Cuántas veces no lo utilizamos, no? Pero en tu habitación, en la intimidad de tu habitación, o cuando te juntás a orar con 2 o 3 hermanos, o si asistís a los altares o reuniones de oración, estamos teniendo acceso a gobernar desde lugares celestiales, ¿sí? Y comenzar a desatar este poder que Dios quiere para que sus planes se cumplan en la tierra, ¿sí? Es una responsabilidad compartida por nosotros. El mayor ejemplo de esto fue David. Él era un rey y él era un sacerdote. Él gobernaba con una autoridad que le había sido dado por Dios, pero él también ministraba la presencia de Dios. Y si ustedes se ponen a leer los salmos, se van a dar cuenta que es así. Es más, tuvo muchas revelaciones de Jesucristo y de su venida. ¿Sí? Imagínense a qué profundidad y a qué intimidad había llegado David. ¿Sí? Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El gobierno de los hijos de Dios inicia en la intercesión, delante del Padre, siendo nosotros los que llevamos adelante por medio de la oración y los que abrimos el camino a través de la oración para que los planes de Dios se cumplan en la tierra. ¿Sí? En segundo lugar, este oficio sacerdotal, ¿sí? Tiene este punto que lo puse acá, que fuimos apartados y consagrados para ejercer su sacerdocio. Una persona que acepta el rol que Dios le dio de intercesor, vive una vida en santidad, en integridad. No se toma, ¿cómo decirte? Hay gente que ora porque es lo que le enseñaron a hacer o porque vio a otras hacerlo, pero hay otros que cuando asumen este rol de intercesores comienzan a vivir una vida acorde a ese oficio sacerdotal. Y como hablábamos la clase pasada, tienen cuidado de lo que dicen con sus palabras, tienen cuidado de lo que piensan, tienen cuidado de con quién se juntan, de qué conversaciones son parte, porque saben que hay un oficio sacerdotal en su interior, hay un llamado a la intercesión, y aunque quizás, vamos a ver más adelante, no tenés ningún cargo visible, delante de Dios vos sabés cuál es tu posición, y es la posición de un sacerdote. ¿Se va entendiendo? Hebreos 5, y se los puse ahí en el material, del 1 al 10, nos deja grandes enseñanzas acerca del carácter de un sumo sacerdote, ¿sí? A la luz de la obra de Jesucristo. Jesús representa ese sumo sacerdote perfecto y nos deja a nosotros un montón de aspectos que debiéramos imitar para ejercer un sacerdote, ser sacerdotes con integridad, ¿sí? Ser intercesores llenos de integridad. Y son cosas bien prácticas, ¿sí? Lo vamos a leer y después vamos a ir repasando versículo por versículo. No sé si alguno quiere leer. Lo tienen ahí en el material, así no hablo todo yo. El que quiera puede abrir el micrófono y leerlo. Lo leo yo, Ivana. Ok. Dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él representa a Dios las ofrendas de estas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades.
Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener el honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en este otro pasaje Dios le dijo: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote, perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios le designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, gracias. Tremendo. Tanta riqueza en esto, ¿sí? Les hice una nota aparte en donde les explico qué es esto del orden de Melquisedec. ¿Por qué Jesús fue ungido según el orden de Melquisedec y nosotros recibimos ese sacerdocio según ese orden? Y ahí lo tienen, se lo voy a resumir, pero después lo pueden leer completo ahí en el material. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, fue un rey de Salem que también era sacerdote y se le apareció a Abraham. Y todos dicen como, qué misterioso, ¿no? Algunos comentarios también dicen que fue una figura de Cristo, pero este rey se le apareció a Abraham y le ofreció vino y pan cuando ellos venían de una guerra. Y dice que adoraron juntos al Señor por la victoria que habían tenido, y que ahí es cuando por primera vez se habla del diezmo, porque Abraham le ofrece a este rey Melquisedec, que significa rey de justicia, le ofrece el diezmo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta figura de Melquisedec? Significa rey y sacerdote. ¿Sí? Y dice que Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús fue ungido como este rey y sacerdote, sumo sacerdote, según esta figura que aparece, lo ven ahí en Génesis 14, del 18 al 20, ¿sí? Después pueden leerlo completo. Dice, requisitos para ser sacerdotes del nuevo pacto, porque Hebreos no está en el Antiguo Testamento, eso es tremendo, está en el Nuevo Testamento. Y está hablando acerca de esta tarea de ser sacerdotes, de presentarnos, de este oficio de presentarnos delante de Dios, ¿no? Y dice, en primer lugar, ser elegidos y apartados por Dios para esta tarea. Miren lo que dice el versículo 1. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Entonces, esta persona es lo que yo digo, a ver, el llamado es para todos, pero solo algunos responden. Y estos que responden, el Señor los escoge para esta tarea. El Señor está haciendo una convocatoria a intercesores. No es casualidad estos talleres que se están dando, no es casualidad la vigilia que ocurrió de 24 horas, en donde se pudieron orquestar un montón de ministerios para servir a Dios y presentar ofrendas de adoración y quemar incienso 24 horas delante de la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó hace poco. De paso les digo, va a haber otra en noviembre seguramente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos despertando como iglesia a la intercesión? Bueno, precisamente por esto, porque Dios está haciendo una convocatoria a personas que quieren empezar a tener otro tipo de conversación con Dios, a personas que Dios quiere sentar a la mesa y hablarles de otras conversaciones y darles de comer otro tipo de alimento, ¿sí? Como que nos quiere sacar de cualquier tipo de superficialidad y empezar a entrar a conversaciones profundas que Él quiere tener con nosotros, de lo que están pasando en la Iglesia de las Naciones, de lo que pasan los pastores, de lo que está pasando con los misioneros, ¿sí? De lo que está pasando con el avance del reino de las tinieblas y un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor, que podemos ser apáticos, vamos a hablar de eso dentro de un rato, o podemos responder. El intercesor, como vimos, no vela por sí mismo. Por eso esta convocatoria de intercesores que Dios está haciendo, no responden todos, porque es salir del egoísmo, ¿sí?
es asumir una posición en el cuerpo de Cristo. ¿Vos qué sos? Yo soy intercesora, y a mucha honra, y decirlo, y quizás tú decís, ay Señor, pero es lo único que hoy puedo hacer, es mucho. Si vos asumís tu rol de intercesor, de intercesora dentro de la congregación, es mucho. Y quiero decirte algo, las batallas más fuertes se les presentan a los intercesores de las iglesias, porque son los que están velando. Y el enemigo obviamente no quiere una iglesia donde haya intercesores. No quiere una iglesia donde haya personas que asuman el oficio sacerdotal según el orden de Melquisedec, que sean reyes y sacerdotes. Por supuesto que no, que las personas no caminen en esta rebelión. Porque esto las hace poderosas, las hace peligrosas, porque empiezan a tener otro tipo de conversación con Dios, ¿sí? Y a tener otra profundidad en intimidad y otra profundidad en adoración, ¿sí? Entonces, lo puse ahí en grande en el material. Se trata de asumir una posición espiritual, un estilo de vida de sacerdocio, una conciencia de sacerdocio, lo que les decía hoy, estar consciente continuamente de que sos un sacerdote, según el orden de Melquisedec, sos un sacerdote delante de la presencia de Dios, y el Señor te quiere usar para interceder por cosas mucho más inmensas que tu propia vida, ¿sí? Una certeza de que esta es tu parte en las profecías. Si alguna vez dijiste, Señor, veo que tanta gente encuentra su propósito, yo no encuentro mi propósito, no encuentro mi lugar de servicio, no encuentro... Bueno, por acá puedes arrancar, por acá puedes arrancar. Podés empezar asumiendo este rol de intercesor, de sacerdocio, de ministrar la presencia de Dios. Esta es tu parte en el cuerpo de Cristo. Esta es la parte de todos. Lo que pasa es que no todos se han despertado a la intercesión, ¿sí? Quizás se han despertado otro tipo de relación con Dios, más, no sé, cada uno sabe, ¿sí? Pero siento que la intercesión es un despertar, que cuando se despierta este estilo de vida, no volvés a ser la misma persona, ¿sí? No volvés a orar de la misma manera, no volvés a leer la Biblia de la misma manera, sos intencional con las relaciones que tenés, con las palabras que utilizás, con las conversaciones que sostenés, te volvés intencional porque decís, este es mi lugar en el cuerpo de Cristo y quiero ser íntegra, quiero ser íntegro, ¿sí? Y esto es hermoso, la doctrina del sacerdocio de todos los santos o de todos los creyentes fue establecida por Dios. Esto es doctrina pura. El sacerdocio de todos los santos es una base en el cristianismo, porque significa que ninguno es mayor a otro. Por ejemplo, el catolicismo no tiene esta doctrina, por eso ellos tienen papa y obispo y arzobispo y un montón de personas para llegar a Dios. La doctrina del sacerdocio de todos los santos es lo que la palabra estableció para su iglesia, en donde dice, todos son iguales y tienen acceso a mi presencia. Los ministerios, el Señor los estableció para organizar la iglesia y organizar el servicio, ¿no? Pero esta es una doctrina, y fíjense lo que dice 1 Pedro 2:9 en NTV. Son reyes y sacerdotes, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y la otra versión, la que conocemos más todos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántas veces Dios repite sacerdotes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Sí? Entonces, ahí tienen más base bíblica de esto. En este primer punto, ser elegidos y apartados por Dios para esta tarea y responder a eso. En segundo lugar, es tan evidente la otra característica que tiene que tener un sacerdote o un intercesor en el nuevo pacto de este lado, que hasta ni necesita explicación. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, ¿sí? Entonces, este punto número 2 es que tenemos que tener un carácter humilde en el trato con los hermanos. Cuanto más espiritual te volvés, si es una vida espiritual sana y saludable, más humilde tenés que ser, más agradecido tenés que ser, más dependiente de Dios tenés que ser. Cuando sos un sumo sacerdote, de acuerdo a estos parámetros, ¿sí? De acuerdo a este estándar de humildad que nos dejó Jesús, ahí
realmente vamos a ver cómo opera la autoridad de Dios a través de nuestra vida, ¿sí? Deja claro que Jesús mismo fue elegido, dice, Él no se eligió a sí mismo, sino que esperó el reconocimiento del Padre. Entonces, un sacerdocio puro, ¿sí? Santo, alguien que está respondiendo a este llamado de Dios, en primer lugar, cultiva un carácter humilde, ¿sí? Y la humildad es esto, es reconocer, la Biblia lo dice, a tu hermano como superior a vos mismo. Todos los que están acá me pueden enseñar algo que yo no sé. Y no verte como superior o lo poco que tenés, engrandecerlo simplemente por inseguridades, ¿no? Dice el versículo 4, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Pero Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre. ¿Sabes cuál es el título de mayor honor que puedes tener en tu vida? Que el Padre te mire y te diga, sos mi hija, sos mi hijo, y yo soy tu padre. El título más grande que hoy nosotros como hijos de Dios recibimos es ese, ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo único que vos te podés llegar a jactar. El resto es gracia. Lo que hayas podido construir en intimidad, lo que hayas podido construir con disciplina y una vida quizás espiritual fructífera se tiene que traducir en humildad y siempre en paciencia hacia los hermanos. Por supuesto que no es fácil, ¿sí? Pero ese es el estándar que nos dejó Jesús. Entonces, cuanto más espiritual te volvés, más humilde. Ese es el modelo de Jesús. En tercer lugar, y esta es fuerte, el sacerdote debe aprender obediencia, como lo hizo Jesús. Miren lo que dice el versículo 7. Mientras estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Imagínense esas súplicas, él sabía el dolor que se le venía. Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó las oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús le rogó al Padre que lo libre de la muerte. Y en el no de Dios aprendió obediencia. Como intercesor, aprendemos obediencia no con los sí, con los no. Pueden subrayar eso. Y cuánta enseñanza nos deja a nosotros como intercesores, como sacerdotes. Porque en el no de Dios, en el no del Padre, Jesús aprendió obediencia. Y ahí puse una pregunta, ¿no? ¿Cuántos no estamos dispuestos a soportar delante del Padre? Porque en esta vida de oración y de intimidad, no siempre vas a recibir sí, muchas veces va a ser un no. Y es no. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que ya venía conociendo el corazón de Dios, con humildad venía avanzando en su vida de intimidad, con profundidad, con mansedumbre delante de Dios, que cuando recibe el no de Dios se queda y obedece? Pero muchas personas reciben a veces el no de Dios y se ofenden y se alejan, ¿sí? Por eso es tan importante aprender obediencia, porque eso nos garantiza permanencia. Aprender obediencia nos garantiza permanencia, porque el Padre no es un Padre ausente, es un Padre que muchas veces va a tener palabras rectoras para tu vida, palabras que van a venir a enderezar tu vida, ¿sí? Va a responder tus oraciones de manera que no siempre es como vos estabas esperando, como te lo imaginabas. Pero si en esas circunstancias aprendés obediencia, estás siendo como Cristo, porque Él aprendió obediencia en el no y en el sufrimiento, ¿sí? Y puse ahí, la madurez y la humildad de un intercesor está en su capacidad de discernir los no de Dios, ¿sí? Y aún así permanecer. Discernir los no de Dios y aún así permanecer, ¿sí? La recompensa es ser sacerdotes para nuestro Dios, pero para siempre. Dice que este oficio de ministrar la presencia de Dios lo vamos a hacer eternamente. Miren cómo termina el versículo 9 y 10. De este modo Dios lo hizo apto a Jesús para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Miren, si Jesús no hubiera aprendido obediencia, no estaríamos acá. Pero Él aprendió obediencia. Y llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces,
en este primer principio que haya un cambio o que te puedas replantear cuál es tu identidad. El Señor quiere entregarte una identidad de rey y de sacerdote. Quiere entregarnos una función de gobierno, ¿sí? Por medio de esta asignación sacerdotal que es la intercesión. ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo? Ahora los estoy Sí, sí, viendo se reentiende. Buenísimo. Los estoy viendo todas en pantalla gigante hoy. Me encantó eso de los no. Bueno, Fuerte. vamos a ver cómo recibe el no, después me van a decir si les siguió gustando. Pero bueno, seguimos en el principio número 5. Y esta creo que, bueno, es vital. Ahí les puse una frase: debemos aprender a responder a cargas y no a cargos. Debemos aprender a responder a cargas y no a cargos, y lo repito, porque estamos acostumbrados a responder a cargos, ¿sí? Cuando el Señor o por ahí las personas también te habilitan lugares que son cargos y actuamos en función a esos cargos, pero antes de que venga ese cargo tiene que haber una carga en tu corazón, ¿sí? La manera de despertarnos a la intercesión es que vos tengas una carga en tu corazón. Que ahora vamos a ver, puede ser de cualquier tipo la carga, pero necesitas despertarte a la intercesión con una carga en tu corazón, ¿sí? No puede despertarse la intercesión una persona que está cómoda con el mundo en el que vive, con la iglesia en la que está, con la ciudad en la que está. Las cargas que Dios entrega se caracterizan por incomodarnos, pero de esa incomodidad nosotros nos despertamos a la intercesión. Entonces hoy vamos a aprender esto. No vas a responder solo a cargos que lleguen o en los que estés ocupando un lugar o un título, sino que puedas responder a cargas que Él quiera poner en tu corazón, ¿sí? Y vamos a ver la historia de Nehemías. Vamos a pasar por diferentes versículos, se los puse todos ahí para que sea sencillo de leer. Nehemías 1, del 2 al 4. ¿Alguno quiere leerlo? Leo, Sí. dice que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia es- está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus partes quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Bien. Recuerden esta historia, ¿no? Nehemías es copero del rey y se entera de que los muros de Jerusalén estaban derribados, que esa ciudad estaba en ruinas, dice, y sus puertas estaban quemadas. Y cuando le llega esta noticia a Nehemías, Nehemías recibe una carga en su corazón. Dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿sí? Nehemías recibe una carga y entra en duelo, en ayuno y en oración. Y esto es lo primero o el principio que primero se desprende. Nacemos a una vida de intercesión cuando recibimos una carga. Hoy, ¿qué es lo que cambia el semblante de tu rostro, como se lo cambió el Señor a Nehemías cuando recibió esa noticia, ¿no? Hoy hay algo que cambie el semblante de tu rostro, que te quebrante, porque si no recibís una carga, si no comenzás a dolerte por las cosas que le están doliendo al Señor en este momento, difícilmente te puedas despertar como un intercesor, como una intercesora. Dios desea entregarnos cargas, cosas que realmente están pesando en su corazón, por las que nadie está intercediendo, en las que nadie se está fijando, o unos pocos, nada más. ¿Cuál es la carga que Dios te entregó?
Esa es una pregunta que me encantaría que se lleven esta noche. ¿Qué carga el Señor te entregó? Porque estamos tomando este taller de guerra espiritual, estas 2 clases de intercesión, pero ¿en dónde vas a aplicar todo esto que el Señor te está enseñando? ¿Cuál es la carga que Dios puso en tu corazón? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios o simplemente siempre nos acercamos para pedirle por nosotros, pero nunca le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que está pesando en tu corazón? Y prepárate para la respuesta. El Señor nunca se queda callado cuando le haces esta pregunta. Tiene muchas cargas para repartir, cosas en las que nadie piensa. Y el Señor dice, yo necesito personas que empiecen a cargar en intercesión esto que está sucediendo. ¿Sí? Necesitamos, y lo tienen ahí en el material, romper con la apatía en nuestro interior si queremos comenzar a arder por las cosas que queman en el corazón de Dios. Si te sentís estancado, apático, apática, ya sentís que perdiste la capacidad de asombro, que nada te mueve, que parece que ya escuchaste todo lo que tenías que escuchar o llevas muchos años quizás de cristiano, rompés esa apatía cuando decís, Señor, entregame una carga. ¿Qué es lo que me querés confiar en oración? Quizás son los niños, quizás son las mujeres, quizás son los perdidos, quizás son los pastores, no de nuestra iglesia, de todas las naciones. Quizás son los mártires, quizás la iglesia perseguida, quizás son las misiones, quizás es una nación. ¿Qué es lo que el Señor, cuál es la asignatura que el Señor te entregó? ¿Qué es lo que hoy carga tu corazón? Que vos decís, yo no tengo recursos para empezar a ayudar en esto, pero sí tenés algo esencial y es una voz. Y esa voz la puedes usar para entrar en intercesión. ¿Sí? Dice que esta noticia le llegó a Nehemías y él se entristeció por varios días y no comió y oró, ¿sí? Pero le cambió su semblante. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios qué cosas cargaban su corazón? Ahí tienen esa pregunta. Un intercesor no responde a los cargos del hombre, sino que responde a las cargas que Dios le entrega. Si el cargo que las personas te dan coinciden con tu carga, gloria a Dios. Pero que primero vos recibas la carga, que no ocupes lugares de liderazgo o cargos que vos realmente, que vos sabés que no pesan en tu corazón. Entonces, la mejor manera de encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo es a través de la intercesión, cuando aceptás una carga que viene de Dios, y el Señor después se va a encargar de abrir puertas para que avances en eso, pero primero recibí una carga. No hagas las cosas porque las personas te dieron un título o un lugar. ¿Sí? Muchas de las cargas espirituales empiezan así, te tocará llevarlas en secreto. Primeramente en un espíritu de intercesión, donde nadie te ve, pero Dios te está viendo. Quizás las cargas o la carga que Dios puso en tu corazón, decís, Señor, nadie ve que yo estoy orando por esto, pero te puedo asegurar, Dios lo está viendo. Señor, pero esta carga la estoy llevando en secreto. Todavía no he podido ni siquiera presentar a la iglesia algo para hacer con respecto a esto. ¿Tiene sentido que yo siga orando por esto? Parece algo tan lejano, tan imposible. Continúa, porque Dios está mirando, Dios responde, ¿sí? Dios está escuchando la intercesión. Dios escuchó que vos aceptaste eso que dolía en su corazón, lo hiciste tuyo y estás intercediendo. Tenés que recibir una carga. La carga te lleva a la intimidad. Miren, Nehemías 5, 1, perdón, del 5 al 7, lo leo, dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Vieron que cumple las reglas del intercesor? Pide perdón por los pecados de otros. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. ¿Sí? Nehemías era un copero, pero era un profeta del exilio. ¿Sí? Era alguien que estaba viviendo el cautiverio de lo que significaba esto. Estaba viviendo el cautiverio en carne propia. Y él
entra en intercesión y dice, oí la oración de tu siervo, oí la oración de tu siervo, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche? O sea, Señor, escuchá, yo me estoy presentando, entré en un espíritu de intercesión. Él escuchó la noticia y no se quedó como venía. Entró en un espíritu de intercesión, aunque no tenía los recursos para construir el muro, no tenía las personas, no tenía el permiso del rey, él no tenía nada. Él todo lo que tenía era un dolor en su corazón y una intercesión y oraciones para darle a Dios. Y con eso comenzó, ¿sí? Una carga, y lo puse ahí, es una forma que Dios usa para sacarte del estancamiento y del egoísmo y meterte en la intimidad. Quizás todo lo que tengo para responder a esta carga que me entregaste es la intimidad, es la oración. Bueno, tenés mucho. Permanecer, metete en oración, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando recibimos una carga espiritual pero no la llevamos a la oración? Quizás te pesa todo lo que está pasando con los niños, tantas cosas tremendas, terribles, todos los días te enteras en la televisión que descubren una red nueva de trata y vos puedes ignorar eso o puedes decir, Señor, eso duele al corazón de Dios. Obviamente hay muchos niños que Dios va a levantar, que van a ser el triple de nosotros, o sea, ellos van a llegar mucho más lejos, van a ver cosas increíbles, pero hoy también hay una generación fuera de Cristo y los niños están sufriendo, ¿sí? Están sufriendo con todas las cosas que están pasando y que vemos en los noticieros. ¿Qué pasa si nosotros solo vemos eso, pero no lo llevamos a la oración? Esto es un ejemplo, ¿no? Nos llenamos de ansiedad y dolor. Nos encerramos en una especie de burbuja para no enterarnos de nada que nos ponga mal, ¿sí? Y nos llenamos de ansiedad y dolor. Pero cuando Dios te entrega una carga es porque quiere activarte en intercesión. La primera medida que podés tomar ante eso que te duele es la oración. No te escondas más, no te escondas más, decís, esto es muy fuerte, de esto yo no quiero. Si tanto te afecta es porque quizás Dios te quiere despertar a la intercesión por eso. Y si no te despertás vos, va a despertar otra persona, pero qué pena, podrías haber respondido vos. Te pueden faltar muchas cosas, pero la oración es un recurso inagotable y enteramente accesible para el que quiere comenzar una transformación. La oración es un recurso espiritual inagotable y enteramente accesible. Y cuando empezás por ahí, la transformación comienza. Así que la carga te lleva a la intimidad, primeramente. En tercer lugar, puse, la carga te saca del lugar de crítica, que un poco lo hablamos en la clase pasada, pero te saca de un lugar de crítica y te conecta con las personas. Miren Nehemías 1:11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea, ya no estaba solo. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y esto es lo más hermoso. Cuando portás una carga, sos imantado, o sea, sos atraído a personas que portan una carga similar. No sé si alguna vez les pasó esto, ¿sí? El Señor te une con personas o haces una alianza espiritual con personas que tienen la misma carga que vos. Eso es espiritual, ¿sí? Eso sucede porque el Señor lo diseñó así como cuerpo, cuando nos entrega algo. Dios te va a conectar con personas que tengan la misma carga que vos. Nunca te dejarás solo o sola intercediendo. Cuando vos entrás en un espíritu de intercesión por un tema específico, Dios se va a encargar de unirte con personas que estén en el mismo espíritu, ¿sí? Siempre habrá hermanos que comparten esa carga, que se te van a unir en oración, en un mismo espíritu, para contender en la presencia de Dios. Por eso rompes todo aislamiento, rompes con todo aislamiento que te genera el egoísmo, que te genera la crítica, el egoísmo que te genera el estar enojado con todo el mundo o ofendido con algunas personas. La intercesión y la intimidad vienen a romper todo eso que alimenta, ¿sí?, nuestra comodidad para quedarnos en donde estamos y comenzás a conectar a personas que realmente ves en esas relaciones que hay un propósito divino, ¿sí? Cuando portás una carga,
sos imantado por personas que tienen una carga similar. Punto número 4. Una carga afecta tu estilo de vida. ¿Sí? Miren lo que le dice Nehemías 2, del 2 al 3. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino, miren, se dio cuenta el rey, quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Tremendo. Como les decía, había afectado tanto esta carga que Dios le había dado que había cambiado completamente su rostro. Cuando Dios te da una carga, cuando Dios te entrega un motivo específico, una asignación específica de oración, de intercesión, eso va a afectar tu estilo de vida. Eso se te va a notar. Se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. ¿Estás dispuesto a dejarte herir por Dios con una herida santa? El Señor quiere hacerte una herida santa. La carga te hiere, te quita de la comodidad. Esa carga no te deja en paz. ¿Sí? Tu corazón vive quebrantado por esa causa que Dios colocó en tu corazón. Y eso te lleva, vamos a ver que te lleva a la acción de alguna manera. ¿Sí? Los que te rodean reconocen que portás una carga, que hay una herida santa en tu corazón, que tenés un mensaje, que llevas una bandera. Cuando empieza esta transformación en intercesión y en intimidad, las personas empiezan a notar que vos portás un mensaje. ¿Cuántos reconocen en Gladys que tiene un mensaje con respecto a la liberación y a la guerra espiritual? Con solo mirarla, con solo escucharla orar, pues decís, esta mujer porta un mensaje, tiene un mensaje de parte de Dios, tiene una carga, ha sido herida con una carga de parte de Dios, ¿sí? Y así con muchas personas que las escuchamos hablar y su vida se transformó en el mensaje. ¿Por qué? Porque dejaron o se dejaron herir por esto que estaba cargando el corazón de Dios. Ivana, ¿Sí? En este caso, sí. sabés que justo el viernes compartía en la barca que hace unos años atrás le pedí al Señor que me revelara su corazón. Yo no me daba cuenta de lo que estaba pidiendo, porque uno a veces no sabe cómo pedir, no sabe cómo orar. Ahora, bueno, tenemos, gracias a Dios, acá en Pueblo Nuevo tenemos mucha enseñanza, ¿no? Y uno como que aprende y estos cursos también ayudan un montón, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía lo que estaba pidiendo y le pedí al Señor con ayuno que me revelara su corazón. Lo comentaba el viernes en la barca. Y claro, el Señor me muestra su corazón y yo tengo un dolor que parecía que me había agarrado como un paro, ¿no? Creo, ¿no? Porque el dolor era tremendo, como que se me partía el corazón y no me dejaba de arder y de doler. Y esto lo llevé más de una semana, el dolor ese. Pero cuando Dios me revela una visión, y en la visión, en una reunión, puedo ver cómo millares de personas caían a un abismo sin Cristo. Terrible fue lo que me reveló el Señor y fue muy doloroso, que siempre obviamente recuerdo esto y me lleva a la intercesión, ¿no? Por aquellas personas que no conocemos, que están por caer al abismo sin Cristo. Ese es uno de mis clamores, por aquellos que no conocemos, ¿no? Y me acuerdo de esto y la verdad que puedo sentir ese dolor, el corazón de papá, que se hiere por aquellas almas que se van sin conocerlo, ¿no? Sin aceptarlo. Entonces, escuchaba ahora esto y es tremendo cómo Dios habla a mi vida, porque realmente Él hirió mi corazón de una manera santa y puedo interceder por esas personas que a veces, muchas veces no tenemos nombre de las personas, no los conocemos, pero por ahí me despierta a la madrugada, que seguramente lo hace con ustedes también, con aquellos intercesores.
y me pone, me lleva a clamar por niños, por personas, por mujeres, por hombres que quieren quitarse la vida, por niños que están a punto de ser abusados, que se corte todo ahí, que no permitan que esos pequeños sean abusados o violentados. Así que recordaba esto cuando vos me estabas hablando de esto y quería compartirlo. Es tremendo, ¿eh? Tremendo. Y creo que todos, de acuerdo a la asignación que el Señor te haya entregado, portás una carga. Hay una herida santa en tu corazón, ¿sí? Si el Señor te sacó quizás de una familia o de un lugar donde sufriste mucho, o si fuiste maltratado, maltratada, abusado, abusada, si sufriste algún tipo o si tuviste algún tipo de historia y empatizás mucho con determinada población de personas, eso es porque hay un propósito de parte de Dios, porque aún lo que el enemigo planeó para mal, el Señor lo termina utilizando para bien y para su reino. Entonces, no menosprecies tu historia, ¿sí? No menosprecies la historia o como sea que haya llegado a los caminos del Señor. No menosprecies eso porque forma parte y el Señor lo va a hacer parte de una manera totalmente redimida. Él va a redimir tu historia y va a utilizar todo lo que has pasado con un propósito santo, ¿sí? Y muchas veces se va a traducir en ayuda hacia las personas, porque Dios ama a las personas. Dios ama a las personas. Dios no tiene sueños egoístas, ¿sí? Si la persona sueña algo que no incluye personas, si tu sueño no incluye la bendición de personas, quizás no viene de Dios, porque cuando viene de Dios incluye gente, ¿sí? Entonces, vos decís, Señor, hoy no siento una carga por nada. Bueno, hacé para atrás y mira un poco tu historia. Y el Señor va a empezar a encenderte en intercesión por las personas que están padeciendo lo mismo que vos padeciste, ¿sí? O que están saliendo de lo mismo que vos saliste. Las personas que pierden un familiar y ayudan a otros a superar el duelo, que salen de las adicciones y ayudan a otros, y son utilizados en eso. Pero primero se despiertan en intercesión, ¿sí? Muchos que como Gladys tienen esta carga por los perdidos y entran en intercesión. Creo que todos escuchamos cuando Néstor habla de Carlos Anacondias, que le preguntaron cuál es el secreto de él para que tenga tanto éxito en sus campañas, y su esposa dijo que todas las noches llora por los perdidos. Ora y llora, y llora, y llora, y lo he visto llorar. Dice, llorar por los perdidos, y lo he escuchado llorar y madrugadas enteras intercediendo por ellos. Claro, él ganaba en oración y en intercesión en lo privado, entonces cuando era exhibido en lo público había respaldo y victoria, porque él primero se había despertado a la intercesión por los perdidos. Por eso es importante la intercesión. Vos no podés servir sin intercesión. No podés ocupar un lugar en la iglesia de servicio si no te despertaste a la intercesión, porque la intercesión es lo que hace que Dios te respalde, ¿sí? Todos recuerdan ese versículo que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos, no sé qué. El Señor dijo, aléjense de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Entonces, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Sin el respaldo de Dios, simplemente porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero eso no significa que vos hoy estés siendo aprobado por el Señor. ¿Cómo somos aprobados cuando tu vida de servicio, tu ministerio o lo que sea que estés desarrollando en el lugar que Dios te puso, está respaldado con una vida de oración y de intercesión? Por eso es importante. Y si el Señor te está posicionando en lugares de servicio, no importa, sean grandes o pequeños, tengas un cargo o simplemente seas un embarcado, embarcada más. Si el Señor te está poniendo en lugares de servicio y te está haciendo parte de su reino, entonces tenés que respaldar tu vida pública en lo privado, ¿sí? Entonces, tomo el mismo testimonio de Gladys, ¿no? Ustedes no saben la cantidad de gente nueva que llega a todas las barcas. Mucha gente nueva. Y no me extraña, porque se la pasa orando por los perdidos, se la pasa orando por las personas que no tienen a Cristo. Y personas de todo, no se imaginan, de todo tipo de trasfondos, ¿no? Y vive llegando gente nueva, y entiendo porque hay una asignatura evangelística en su vida, y se ha despertado a la intercesión por eso. Entonces, si vos querés despertarte en lo ministerial, querés que el Señor despierte los dones que colocó en tu vida, despertate primero en la oración y la intercesión. Y vas a ver el respaldo después en lo público, cuando empieces a ejercer lo que Dios te mandó a hacer.
¿sí? Sea algo social, sea un proyecto social, sea un ministerio. Me acuerdo cuando se creó el Ministerio de Bienvenida, ¿sí? El chico que lo fundó, ¿sí? Que ahora está Carly Curcio, pero en su momento fue otro chico que lo fundó. Y ¿saben qué? Él empezó a ver que la gente que levantaba la mano se iba a su casa y nadie le tomaba los datos, nadie oraba por ellos. Y dijo, le presentó a Charlie un proyecto. ¿Qué te parece si los apartamos estos minutos, les damos la bienvenida? Y terminó siendo un lugar de primeros auxilios, porque las personas que levantan la mano a veces cuando las llevan después se manifiestan o reciben a Jesús por primera vez. Es como que ellos en la bienvenida dan los primeros auxilios, pero alguien vio algo que otros no vieron, o que vieron pero ignoraron. Y él dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Entonces se empezó a juntar este grupo a orar antes de cada reunión y se formó el Ministerio de Bienvenida. Ellos están antes que todos y se van después, ¿viste? Ellos están ahí al pie del cañón. Y son como estas personas, yo los veo que dan los primeros auxilios a los que llegan a la iglesia por primera vez. Entonces, ¿ven? Hay una cuestión que hay un respaldo en lo ministerial y en lo público cuando tenés una carga genuina. Quizás es en algo sencillo como esto, quizás es en algo que te va a llevar toda la vida, ¿sí? Pero claramente Dios tiene un plan para tu vida y quiere usarte para eso. Tenemos que estar atentos, con los ojos espirituales abiertos, ¿sí? No que pasen los días como si nada, que nuestros años pasen como si nada, ¿sí? Ahí les puse como ejemplo a Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? El que peleó con un ángel, ¿sí? Dice, como Jacob, que luego del encuentro con el ángel no caminó de la misma manera, ¿sí? Nunca más caminó de la misma manera porque él fue herido. Y esa manera de caminar le recordaba a él todo y a todos los que lo veían su herida, ¿sí? Dice que él quedó como medio rengo y la gente lo veía y sabía que eso había sido por un encuentro con Dios. Y él asimismo sabía cuando se veía que había sido por un encuentro con Dios, ¿sí? Dios mismo lo hirió a Jacob y no caminó igual nunca más. Y espiritualmente es una herida santa. Cuando Él hiere tu corazón con algo, con los perdidos, o con los niños, o con las naciones, con las misiones, con la predicación del Evangelio, con la enseñanza, con el entrenamiento de la iglesia, cuando el Señor hiere tu corazón con algo, nunca más caminas igual. Y los que te ven saben que tenés esa herida y vos sabés que está esa herida santa que Dios colocó en tu corazón y respondés a eso. ¿Sí? Como Jacob. Esa renguera le quedó para siempre. Y toda la gente lo veía y eso a él le recordaba qué era lo que había pasado, el día que cambió su vida en un antes y un después. ¿Sí? Y esto nos lleva al último punto. La carga nos conduce de la intercesión a la acción. Por eso el primer paso para salir del lugar en donde estás es que entres en intercesión. Cuando Dios nos entrega una carga en oración, también desata gracia para que llevemos a la acción sus planes. Dios no te está entregando una carga nada más para que estés entretenido, entretenida en algo. Si el Señor te está entregando una carga en intercesión, sé fiel, seguí orando, porque va a desatar gracia y un día eso que solamente orás en tu habitación va a ser una acción práctica en lo público. ¿Sí? Fíjense lo que dice. No puse acá la cita, pero es en Nehemías. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Ven? ¿Qué cosa pide? Nehemías sabía que necesitaba, pero primero fue y oró. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará este viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den las cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y el muro de la ciudad, y la casa en la que yo esté. Todo eso le pidió. Y miren, y me concedió el rey según su benéfica mano de Dios sobre mí. Versículo 9. Y vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey,
Y el rey no solo le dio todo lo que él necesitaba, sino que dice que envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Tremendo. Entonces, como él había entrado en intercesión por esta carga, cuando llegó el momento de la acción, Dios le dio todo. Qué diferente es cuando encaramos un proyecto sin intercesión a cuando lo encaramos con intercesión. Cuando iniciamos el servicio o un ministerio con oración, respaldados en la intimidad, o cuando lo hacemos sin oración. ¿Qué diferencia hay cuando Dios respalda la vida de una persona que llevó esta carga un tiempo en su corazón, que entró en ayuno y entró en oración y entró en quebranto de corazón? Cuando entra en acción, Dios le da todo. Muchas veces hay muchos palos en la rueda para llevar adelante proyectos o actividades, porque primero no fue una carga en el corazón de nadie. Quizás a veces el activismo y el saber hacer las cosas hace que nos desliguemos de la oración. Si total yo lo sé hacer, no necesitamos tanto orar por esto. Te quiero decir que necesitas orar por todo, aún por lo que crees que sabes hacer bien. Necesitas orar. Necesitamos el respaldo de la intercesión. ¿Sí? Esto había sido una carga tan profunda en Nehemías que cuando llegó el momento, Dios le dijo, es ahora, y le dio todo. Le dio el tiempo, le dio los materiales, las cartas, todo. Y encima lo escoltaron. ¿Sí? El rey le concede el permiso de ir, cartas para que le abran paso y provisión de recursos. ¿Saben qué significa provisión? Es el favor de Dios en pro de una visión divina. Eso es provisión. Cuando Dios dice, en esta visión, yo estoy a tu favor, yo te respaldo. Y Él da provisión cuando es una visión divina. ¿Sí? Por eso muchas veces oramos por provisión, pero nunca nos acercamos a Dios para llevar esta carga primeramente en intercesión. Entonces la provisión llega cuando tenés una vida de oración delante de Dios. Interesante. Eso no está en el material. Pero la experiencia, por ver la vida de otras personas, por cosas que a veces han sucedido a mi alrededor, me doy cuenta que la provisión de Dios llega cuando hay una vida de oración. Después el Señor puede abrir puertas por misericordia, pero cuántas cosas serían mucho más sencillas si utilizáramos la herramienta de la oración. ¿Sí? La provisión viene en vidas de oración. Y una visión divina es consecuencia de una carga divina. Cuando entras en esta visión y en oración empezás a recibir soluciones para ese tema que estás orando, ¿no? Como les decía, este chico que empezó a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Me imagino que se imaginó armar un equipo, un momento de la reunión, y recibió una visión y un formato. Otro ejemplo de esto muy cercano a lo nuestro es el merendero. ¿Conocen al merendero en Harding Green? Esa era una chica que era mi embarcada, que ahora ni siquiera se congrega con nosotros porque se cambió a la iglesia de su esposo, así que está ahí. Pero fíjense cuando una visión es de Dios que la trascendió a ella. Ella se fue y hasta el día de hoy el merendero sigue andando. Y estoy segura que va a estar andando el merendero hasta que se transforme en una obra misionera. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ella recibió una visión y un diseño, vio que podía reunir a los nenes en una canchita de básquet y que en ese lugar no había una iglesia, ¿sí? En ese lugar había familias dispuestas a ser discipuladas y llevó un par de maestros de escuelita bíblica y empezaron en esa cancha. Siguen estando, creo, en esa cancha. Recién ahora compraron un terreno, pero todavía no se construyó. Imagínense, la visión la trascendió completamente a ella y Dios dio provisión a través de recursos humanos. Porque dice, yo no tengo plata, pero tengo personas. Y Dios proveyó personas que abrazaron la visión con ella y empezaron a correr. Y ese lugar prosperó hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. ¿Pero por qué? Hubo una carga en su corazón y empezó a orar por los niños de ese barrio. Y después el Señor le entregó familias. Y el Señor va a seguir entregando a los que queden a cargo ese lugar, pero porque es una idea que nació en el corazón de Dios y es una visión que vino de parte de Dios. Una carga que se transformó en una visión. Lo oró y listo, salió a la luz. La mayoría de las cargas comienzan en oración y se transforman en acción. Y les puse un ejemplo, que esto lo vi en un montón de jóvenes. Ay, tengo carga por tal país. ¿Saben lo que termina pasando 5 o 6 años después? Se van a ese país. Quizás empezó como una carga, como anotar algo en el mapa,
bueno, voy a anotar este país porque carga mi corazón, bueno, orá, 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 y un día el Señor lo mira y dice, tenés que ir. Y te dice, Ivana, me tengo que ir a ese lugar. El Señor me llamó como misionero a ese lugar. ¿Por qué? Porque la intercesión es el primer paso, pero después llega la acción. Y acá les tiro las últimas bombas para cerrar este Se me tema de la corta. intercesión. El altavoz no funciona. Creo que Norma Postigo que tiene abierto el micrófono. Acá. Leemos esto Sí, yo último. estoy acá. Ay, se escucha. Ahí. Para ver. Ahí está. No sé dónde se pone. Bueno, leemos esto último. Y bueno, después si quieren decir algo, tienen una pregunta, pero por eso es tan importante, y se los puse ahí en el material, que una iglesia despierta a la oración. Porque es en intercesión que Dios nos activa y nos impulsa y nos provee los recursos para el avance de su reino. Una iglesia que deja de orar es una iglesia que deja de crecer y de moverse. Porque en la oración se gestan todas estas visiones y se gestan estos planes de Dios. La oración y la intercesión funcionan como un vientre espiritual, donde se gestan los planes de Dios hasta que salen a la luz. La oración y la intercesión es como un vientre espiritual. Vos recibís esta semilla en forma de carga y la empezás a cultivar en intimidad y empezás a presentar esta causa delante de Dios. Y la presentás y empieza a crecer algo, se empieza a gestar algo, ¿sí? Hasta que sale a la luz. Nosotros podemos ser ese vientre espiritual donde Dios geste sus planes. Dice, Señor, yo no quiero vivir para mí misma. Yo estoy cansada de vivir para mí misma. No, qué desperdicio vivir esta vida para uno mismo y decir, ¿cuáles son esas semillas? ¿Qué cosas puedo empezar a gestar en intimidad, en intercesión? ¿Sí? Podemos ser ese vientre espiritual donde Dios geste sus planes y los madure, ¿no? Hasta a través de nuestra oración, ¿sí? Y luego nos use a nosotros para transformar esa realidad. Por eso es importante la intercesión. He visto en grupos de intercesión de jóvenes que están hace años, ¿sí? Especialmente conozco uno, el Go, que está hace como 8 años, que la gente ha ido cambiando y los que se han ido yendo han salido incluso como a obras misioneras, ¿sí? Han salido como misioneros. El Señor los ha llamado a enseñar, a predicar, y la gente va cambiando, pero en ese lugar de intimidad son enviados, hay un impulso del Espíritu, y son como enviados. De la oración son enviados hacia afuera, ¿sí? Entonces, una iglesia tiene que estar despierta a la oración y a la intercesión, sino ¿dónde Dios va a gestar sus planes? ¿Dónde el Señor va a encontrar personas confiables para darle estas visiones y estos sueños? ¿Sí? Todo comienza, y con esto termino, con una vida de oración. Y puse esa pregunta, si estás listo, si estás lista. Todo comienza con una vida de oración. Puedes permanecer en tu lugar y quedarte como estás, no vas a perder la salvación, eso se recibe por gracia, o puedes empezar a vivir una vida en el Espíritu. ¿Sí? Que los años que te toquen acá en la tierra puedas construir para la eternidad. Y decir, en ese día, cuando estemos cara a cara con Él, bueno, Señor, yo no solo me dediqué a ser salva y después no pensé en nadie más, sino acá tenés las obras que hice por fe. ¿Sí? Entonces ahí el Señor dice que va a abrirle el libro de las obras, dice el Apocalipsis, y va a ver todo lo que nosotros hicimos. No solamente que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, sino que todas tus acciones que nacieron desde la intimidad también estén ahí y vas a recibir recompensa por lo que hagas o por lo que no hagas. ¿Sí? Así que hasta acá, para no extenderlo más, no sé, Gla, o alguien más si quiere decir algo. O pueden escribir en el chat. Hola, ahí está, yo escribí. Te pueden hacer preguntas, aquel que quiera preguntar algo puede, o compartir algo, lo puede hacer. O compartir algo. Hacen todos. A mí me pasó algo, ¿puedo compartir? Sí. ¿Qué tal? Me pasó algo a partir de justamente anotarme en la campaña como intercesora.
Y bueno, tuvimos días de ayuno, días de oración antes. Yo no le había dado bolilla tanto a la oración en todo este tiempo de esta manera. Y para mí fue un despertar en mí y del Señor y de encenderme, ¿no? En toda esta área que sigue abriendo puertas en un montón de cosas que se van atando cabos. Perdón, están mis perros. Pero tremendo, como se aceleró eh, muchas cosas, que bueno, lo he compartido con mi timonel, Gladys, y bueno, el Señor sabe y sigo, te abre otras puertas, como decía Ivana, hacia también cargas y también como que veo que se va cumpliendo el propósito de Dios en mí, también por que me han profetizado y se ha dado un montón de cosas, ya te digo que bueno, por ahí son personales y, y algún día se puedan ver, pero o no, pero bueno, Dios las ve y sabe, y me gusta compartirlo con las personas que tengo alrededor, porque bueno, es una forma de testimonio, ¿no? Justamente, y esto que vos decías de la carga y que no le demos, que le demos importancia a nuestra historia. Yo fui una persona que como mujer he tenido muchísimas cosas que me han pasado y a mí se me pegan las mujeres que han tenido y que tienen problemas y termino hablando con ellas y desde un montón de lados, o por el WhatsApp, o porque las visito, o porque me las cruzo, se me pegan donde vayan mujeres que han tenido esos problemas. Y termino dándole testimonio, siempre les predico desde mis testimonios, que para mí es lo más fuerte, quizás es mi manera más fácil de hablar de Cristo, y sean cristianas o no, porque me pasan de las dos cosas, se me cruzan de las dos cosas, y es mi manera de predicarle si no es cristiana, y si es cristiana de ayudarla justamente por ese testimonio. Pero así, tremendo, todo el tiempo, donde sea. Tremendo. Quería compartir eso. Sí. Bien, Muy bien. gracias Sonia. Y qué importante, sí, es esto de poder darnos cuenta de lo que Dios quiere con nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nos quedamos sin hacer nada y como vos nos decía, Ivana, de que esto te lleva a la acción. A ver, ahí están escribiendo. Si quieren pueden hacer preguntas, abran el micrófono y pregunten o cuenten. Cuenten. Sí, No tengo todas las respuestas, pero pero esto, ¿no? De decir que qué importante es ponernos en acción, porque aparte cuando uno comienza a interceder, dejas de verte vos y tus problemas, porque el Señor te lleva a mirar los problemas de los demás, las necesidades de los demás, ¿sí? Y en este tiempo yo puedo percibir esta frialdad como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no? Universal es esto, una frialdad, una sequedad, ¿sí? Y que donde el pueblo se va durmiendo y no tenemos que permitir esto, sino que tenemos que encendernos cada vez más. Y cuando comenzamos a interceder, a pedirle al Señor esta carga que hay en su corazón, nos activa. Como decías vos, Ivana, nos va poniendo todo en el camino, nos hace encuentro con personas, les podemos hablar, le podemos predicar a Cristo, y va el Señor trabajando como Él quiere. ¿Alguien Gladys, quiere? Sí, ahí está. ¿me escuchás? Ahí te Soy escuchamos. Paola Pali. Pali, sí. Yo quería contar algo. Yo no sé si es el llamado que yo tengo, porque no sé si recibí una confirmación del Señor, pero, o sea, mi testimonio, yo tuve violencia con mi pareja, el papá de mi nene, y varias relaciones anteriores así de violencia, pero o sea, la peor relación fue con el papá de mi nene. Y siempre tuve eso de ayudar a las mujeres, porque yo pude salir de esa violencia y de todo lo que se vivía en esa situación. Y
En el lugar donde vivo, yo vivo acá en un complejo y la mayoría de las mujeres sufre violencia, o sea, de algún tipo o física, o sea, se escucha acá porque han tenido problemas, ha venido policía, ha habido varios casos en distintos, acá en los distintos departamentos. Y yo siempre, o sea, voy y antes de ir y golpear la puerta le pido a Dios, o sea, no tengo una intercesión así como esto que estamos hablando, o sea, nunca tuve una intercesión así, pero siempre estoy orándole a Dios y pidiéndole y cuando han surgido distintas situaciones me he presentado en el domicilio, en el departamento y he hablado con las personas, he tratado de llevarle palabras o en las situaciones que se han presentado. Siempre trato de ir y hablar o llevar la palabra. Eh, y bueno, algunas personas me han recibido bien, otras personas no, siguen igual, pero yo por lo menos me quedo tranquila de que en ese momento, en esa situación, eh, no me quedé tranquila porque, o sea, yo estaba acá abajo, escuchaba los gritos, las discusiones y los golpes y las cosas, y me recordaba situaciones y todo. Entonces, eh, fui a hablar con esa situación y con las personas y bueno, algunas personas, yo te digo, reciben la palabra y otras no, después siguen con su vida. Pero bueno, no sé si ese será el llamado, digamos, pero siempre tuve una cosa con el tema de la violencia con las mujeres y eso, y con los niños. Creo que nunca, siempre vamos a dar en el blanco de la oración cuando intercedemos por cosas de este estilo. O sea, nunca está de más. Nunca está de más. Y quizás alcanzarías mucha más efectividad si solamente con tu historia el Señor te usa para ser de bendición. Imagínate si entraras en intercesión por esto. Claro, Entonces, así como he enseñado, los dones se descubren sirviendo a Dios, ¿sí? Como decir, ¿qué don tengo? Empezá a servir y te vas a dar cuenta, bueno, estas cargas de recibir con respecto a la intercesión se descubren intercediendo y empezás a orar por cosas que están sucediendo, por cosas que a vos te dolieron, por personas que pasaron por tu misma historia, y ahí el Señor también te empieza a dar cargas. Y decís, uy, esto empecé a orar y te diste cuenta que te quebrantaste, que no tenías planeado que sucediera así, pero entraste en oración y te quebrantaste. ¿Y de dónde salió, Señor, todo ese dolor? Bueno, quizás el Señor te está confiando algo y quiere que sigas insistiendo en oración en eso. ujú. Bueno, gracias. No sé si alguien más Amén. quiere. Amén, sí, es que a través de estos cursos uno por ahí se da cuenta de las cosas que el Señor quiere hacer con su vida, ¿sí? Porque aprende, es un curso básico, ¿no? Pero aprendes lo que es la guerra espiritual, que muchas veces uno lo descuida, lo que es la intercesión. Y estos puntos que nos trajiste, que son tan importantes porque hay, como decía Cristina, escribía ahí, que en este tiempo, a ella le toca un montón en este tiempo y me está pasando, dice, ¿sos intencional en la relación que tenés? Entonces se descubre, se abre una puerta tremenda de bendición que es desatada desde el reino de Dios, porque Dios quiere en este tiempo no conocidos, sino quiere íntimos y quiere revelar a los íntimos lo que está en su corazón, para que nosotros podamos, como digo siempre, poder desarrollar ese ministerio que el Señor comenzó y seguirnos nosotros. Seguimos y desarrollamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es reconciliar al mundo con nuestro Dios, ¿sí? Ahí nos decía también Margot, que tiene la carga con los ancianos. Qué lindo, sí. Sole, a ver, Ivana, Dice, siempre que intercedemos hay que ayunar y orar, ¿verdad? No, no necesariamente, no necesariamente. Podés empezar a interceder por algo y en un momento indicado sentís esta gracia del Espíritu Santo de decir es momento de entrar en ayuno. ¿Sí? Es como que discernís que es momento de ayunar. Ahora, quiero como hacer una aclaración importante. No ayunamos para torcerle el brazo a Dios, ¿sí? Sino ayunamos para alinearnos a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces pensamos que si ayunamos mucho, Dios va a cambiar
de parecer y no necesariamente, ¿sí? El ayuno lo que hace es conectar nuestro corazón, desintoxicarnos, primeramente de lo que comemos, del tiempo que estamos gastando en algo. Es como que en los días de ayuno no es que no comes comida, pero ves un montón de películas. No, se supone que entras en una temporada en donde apagás el entretenimiento, apagás el tema del alimento, tu cuerpo se empieza a desintoxicar, tu carne se debilita y tu cuerpo se vivifica. Y empezás a ser mucho más sensible a la voz de Dios y a la presencia de Dios. Ese es el objetivo del ayuno. En esa sensibilidad que nos da el ayuno, recibís la respuesta de Dios en esa situación. ¿Sí? Entonces nos alineamos para empezar a interceder y a orar lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Ahora, podés entrar en intercesión y quizás todavía no ayunaste, o podés interceder y ayunar, pero no es que siempre que intercedes tenés que sí o sí ayunar. Sí, obviamente eso te va a volver más sensible a la presencia de Dios, pero podés empezar a interceder ahora, ya, ¿sí? Y después el Señor decís, bueno, pero elijo o separo el fin de semana para ayunar. Bueno, esos son malos días, pero un tal día de la semana para ayunar, ¿no? Entonces, y eso lo puedes hacer, ¿sí? Pero no ayunamos para torcerle el brazo a Dios, sino para alinearnos a sus planes, estar más sensibles a su respuesta. Es una situación, no sé, tan difícil, tan extrema, que decís, tengo que desintoxicarme de todo porque necesito escuchar a Dios. Bueno, ahí entra el ayuno y vos entras en oración y en ayuno. Y eso es una bomba espiritual, unir la oración con el ayuno. ¿Sí? Amén. Amén. Verónica Guzmán, ¿quería decir algo? Bien. Sí, a mí me pasó que, viste, que yo puse en el grupo también de una chica, digo, cómo Dios acomoda todo, ¿no? Porque yo a la chica por la que pedí oración, eh, la vi varias veces, nunca tuvimos trato, y, y por mi marido me enteré que ella se había querido suicidar, Tremendo. y me tocó mucho, eh, en el sentido de decir se va a ir sin Cristo, sin conocer a Cristo, y eso es como que me redolió, y empecé a orar en el sentido de decir, Señor, buscar la manera de poder conectarme con ella, de poder charlar y poder presentarla a Cristo. Y pasó, y bueno, y me pude, ahora somos amigas, y bueno, todos los días le mando el devocional, pues cuando Gladys también me lo manda, se lo mando y ella me agradece, me dice, gracias, Vero, tremenda palabra, dice. Y lo más triste es que ella conoce a Cristo, porque la mamá cuando falleció dice que ella oraba, y ella es como que me dice que no tiene ese trato que tenía la madre con Cristo. Y yo le digo, eh, la fe, dice, yo no tengo esa fe firme, me dice. Digo, la fe es por el oír la palabra, le digo. Si nosotros no conocemos la palabra, no podemos tener fe, le digo. Y bueno, y yo como estaba media, viste, enojada porque, bueno, falleció el papá después y ella se enojó con Dios porque, bueno, se lo llevó. Y bueno, yo por ahí le mando palabra del enojo, y ella es como que me agradece, pero está ahí, viste. Ahora está como un poco más ablandada, pero... Y bueno, eso es lindo ver cómo el Señor te contesta las oraciones. Y así que ahora mi corazón está un poco más ligero, así que quería contar eso. Por eso, miren si se hubiera quedado con la carga de esta chica y no lo hubiera llevado a la oración, lo que aprendimos hoy. Toda carga que no la volcás en oración se transforma en dolor o en ansiedad. ¿Sí? Entonces, si recibís una noticia, te enterás de una persona cercana, una situación familiar, que vos decís, uy, me duele mucho lo que está pasando ahí, te puedes quedar con ese dolor o llenarte de ansiedad y de preocupación y que termine en la nada, o lo llevas a la oración y descansás. ¿Sí? Entonces, todo lo que reciban o noticias de ese estilo que tocan tu corazón, te enterás que alguien muy cercano tuvo un intento de suicidio, al menos cuando yo me entero de que son adolescentes, todo ahí hay algo amargo que me pasa por dentro como muy feo, y lo llevas a la presencia de Dios. Transformar todo eso en oración, así como hablamos de transformar la crítica en oración y en intercesión, transformar el dolor en intercesión. Y está siendo mucho más efectiva que si solamente te quedas
preocupada, preocupado, te fuiste a dormir angustiada, no, transformá ese dolor también en intercesión, bueno, un poco lo que ella contaba ahí, y el Señor empieza a dar respuesta y vos también recibís paz. Yo ¿Qué quería más? comentar algo Sí, que me pasó a mí. Que, por ejemplo, me costaba, siempre hablaba con el Señor, pero no era de oraciones y estar todo. Bueno, hace un tiempo ahora de que empecé todo esto y noté que me está despertando tempranísimo a la mañana para orar. Me pone sueños en los cuales tengo que orar y a mí yo decía, era como era invertir mucho tiempo en algo y después cuando puse en la balanza me di cuenta que yo estaba gastando tiempo en otras cosas y no en esto. Y de un tiempo ahora me puso como todos los días una persona nueva que tiene enfermedades y que nace a orar por esa persona. Algunas que conocen a Dios y otras no, pero que me las ha puesto, pero así, me dicen, me duele acá. Bueno, sí, esas cosas. Y ahora me tomo ese tiempo de orar por esas personas. Lo digo porque a veces yo si no hubiese tenido todo esto, todo lo que nos están dando de clases y por ahí quizás yo también un encuentro más con Dios, no lo sabemos, no sabemos que está esto, no sabemos que por ahí, no sé, a mí me hacía falta esta parte de conocer todo esto que nos enseñaste Ivy, nos enseñó Gladys, que no sabía que se hacía así. Lo escuchaba o sabía, pero no sabía cómo aplicarlo yo en lo que vivo. Entonces ahora es como que sí lo entiendo y sé cómo aplicarlo. Por eso puse mi ejemplo y quería agradecerles porque la verdad que me ayudaron muchísimo en muchas cosas. gracias, Mónica, qué lindo, qué hermoso. Bien, Eso la verdad que de eso me se llena de trata. gozo cuando escucho esas cosas. Qué lindo, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, tremenda, tremenda clase. Bueno, en otras te vamos a invitar, también, así que no te vamos a dejar pasar mucho tiempo. A mí me invitaste por dos, así que esta Timo. Bueno, mi amor, vamos a terminar orando, ¿sí? Terminás, cerrás, Ivana, orando Sí, y sí. muchísimas gracias por darnos este tiempo, por sembrar en el reino del Señor y la verdad que es maravilloso. Gracias, gracias, gracias a Dios por todo lo que nos regalás, ¿sí? Por tu vida. Te amamos. Yo también los amo, los amo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y en justo estamos en el mes de la Biblia, queremos honrar tu palabra que hoy nos trajo dirección, que nos trae aliento, que nos trae claridad. Gracias, Señor, porque vos nos entregás como intercesores una carga. Yo te ruego que vos en este momento estés trayendo a nuestros corazones esas cosas por las cuales debemos entrar en intercesión y en guerra espiritual. ¿Cuáles son las cosas que están en tu corazón y que querés repartir a tu pueblo? ¿Cuántos hijos e hijas confiables hay en este Zoom? ¿Cuántas personas hay confiables en este Zoom? Tan confiables para vos que estás dispuesto a entregarles una carga. Quizás es algo que no te imaginás, quizás es algo que te imaginás, pero decirle, Señor, yo quiero experimentar lo que siente tu corazón. A mí me importa lo que está pasando en tu corazón, Señor. ¿Qué es lo que carga tu corazón, Jesús? Un intercesor vela por las cosas que están en el corazón de Dios. Lleva al pueblo a la presencia de Dios, pero trae la presencia de Dios al pueblo. Trae la voluntad de Dios, da a conocer la voluntad de Dios. Destapa nuestros oídos espirituales. Si nuestros oídos espirituales se taparon, Señor, ahora destapá, despertá nuestros sentidos espirituales, la vista, el oído, el olfato. Ayúdanos a discernir tu voz, ayúdanos a discernir tu voluntad. Ayúdanos a entender los sí y los no. Danos madurez espiritual.
Danos la capacidad, Señor, de tener conversaciones más profundas con vos, de sentarnos a la mesa, de que nos des de comer otro tipo de alimento para ir más profundo en la intimidad y en la relación con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Estamos dispuestas, Señor, estamos disponibles para que vos deposites en nosotros tus planes. Contás con nosotros, Señor. Queremos entrar en un espíritu de intercesión y de oración por la iglesia, por los pastores, por la nación, por los misioneros, por la iglesia perseguida, por los perdidos, por los que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Ahora despiértanos, Señor, hacia los niños, mujeres vulnerables. Despiértanos, Señor, sácanos de la comodidad, sácanos de este lugar de comodidad y hacenos una herida santa en nuestro corazón. Que nunca más caminemos de la misma manera, que nunca más, que como Jacob, nunca más caminemos de la misma manera. Herí nuestro corazón con un mensaje, herí nuestro corazón con una asignatura que tengamos que cumplir, con un propósito. No queremos, Señor, seguir igual. Despiértanos a la intercesión, despiértanos a la oración. Usa nuestra boca. Si no tenés nada o sentís que no tenés nada para ofrecerle, decirle, Señor, acá está mi boca, acá está mi voz, acá está mi mente, estos son mis pensamientos, dame la mente de Cristo para decir y actuar como Cristo diría o actuaría en la calle con las personas que no te conocen. Todo lo que tenemos es una vida para dedicársela a Él. Señor, queremos aprovechar esta oportunidad, dedicarte nuestra vida para vos. Nuestra vida no es nuestra, te pertenece. Cumplí tus propósitos en nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que unjas a todos los que estamos en este Zoom. Unginos para la obra del ministerio. Unginos, Señor. Unginos para hacer tu voluntad en esta tierra. Unginos para darte lo que vos sos digno de recibir y nada menos. Unginos, Señor, para cada día buscar tu rostro. Unginos para amarte como vos sos digno de ser amado. Nosotros en nuestra fuerza no podemos darte todo lo que te mereces, pero unginos para darte todo lo que vos mereces recibir. Hacelo, Señor. Estamos disponibles y dispuestos. Usanos, Señor. Aprobá nuestro corazón. Llámanos a la intimidad. Que ninguno se quede en la superficie. Que ninguno se quede en la superficie. Que todos vayamos más profundo en el conocimiento de Dios, en la oración y en la intercesión. Despertar nuestra hambre por la palabra como intercesores, hambre por la palabra, hambre por las promesas, las profecías, la revelación, hambre por ese maná escondido que hay en tu palabra, hambre que no nos dé igual, que no nos dé igual tu palabra, que no nos dé igual la oración. Úngenos, Señor, para esta hora hemos llegado, para esta hora estamos en tu reino. Úngenos, Señor, úngenos. Conságranos como sacerdotes y reyes de tu reino. Conságranos, apártanos para gobernar y ministrar tu presencia. Apártanos para vos, Señor. Que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas. Que estemos 24/7 apartados para vos, en donde sea que vayamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Una autoridad de reyes y sacerdotes. Unginos para esta hora, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estas clases. Que arda un fuego en nuestro interior, que nada pueda apagarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Hacer arder un fuego que no pueda ser apagado ni sofocado por nuestra realidad, por lo que sea que nos pase. Un fuego en nuestro interior. Sellanos, Espíritu Santo, con tu fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Un sello en nuestro corazón de amor, de salvación, de sanidad. Con Espíritu Santo y fuego, séllanos, Señor, y purifícanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por lo que hiciste estas 2 clases. Gracias por lo que harás. Que cada clase ellos puedan ir de gloria en gloria, Señor. De gloria en gloria.
que podamos crecer hasta la estatura de Cristo, de gloria en gloria, Señor. Gracias por este tiempo. Entregamos todo esto en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, maravilloso, maravilloso. La verdad que nos alegramos con estas clases, nos aviva el Señor más y más. No nos da tiempo a quedarnos, ¿sí? Bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar presente. Ivana, te amamos, te abrazamos. Ya te vamos a avisar para la Estoy dando próxima. like a todos. Hay un montón de Gracias, temas. Ivana. Hay un montón de temas para sumar en esto, ¿eh? Porque también estarían buenos sumar los dones, ¿eh? Para más adelante. Más adelante. Es un tema profundo. Bueno, las que estuvieron en la barca ya lo vimos, vieron. Pero bueno, están buenos todos estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias, Ivana. Un abrazo grande y nos vemos el viernes con ella, con las embarcadas. Pero el grupo que viene, el grupo de Zoom acá, de esta capacitación, la semana que viene empezamos con consejería. Así que lápiz y papel para anotar todos los tips que necesitamos para ser buenos consejeros, ¿sí? El consejero número 1, Jesucristo. Y vamos a ver también cómo Jesucristo desarrolló la consejería con tanta pasión, con tanto amor, con tanta delicadeza, con exhortación y firmeza, que muchas veces nos cuesta esto a nosotros, ¿sí? Así que prepárate, no abandones, seguí adelante, que Dios fortalece nuestras vidas y no nos permite que nos detengamos, ¿sí? Así que bueno, un beso grande para todos, muchas bendiciones. Nos estamos viendo. Chao, chao, Chau, chau. gracias. Bendiciones. Chao. Chao, Chao. Ivana. Bendiciones. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Gracias, Chao. Ivana. Chao, nos vemos. Chao. Michelle. Chau, chau, chau. Chau, chau. A ver, quiero detener la grabación. A ver si puedo acá. Mm. Porque no era-